El teatro estaba abarrotado, pero Ricardo caminaba con la seguridad de quien cree tener todo bajo control. Gabriela, de su brazo, irradiaba confianza, envuelta en un vestido que parecía diseñado para atraer todas las miradas. Ricardo, con una sonrisa satisfecha, la guió hasta sus asientos. Mientras tomaban lugar, Gabriela le susurró al oído: «Esta noche es nuestra, querido, deja de preocuparte». Él asintió con una ligera risa, sin notar que, detrás del telón, unos ojos cargados de indignación lo observaban detenidamente. Marcos, el protagonista de la obra y amigo cercano de Isabel, estaba a punto de entrar en escena cuando vio a Ricardo acompañado de otra mujer. La rabia le recorrió el cuerpo, pero supo contenerse. «¿De verdad?», pensó Marcos mientras ajustaba su traje, sintiendo un peso en el pecho. La imagen de Isabel, siempre tan leal, le atravesó la mente. Ella no merece esto. Pero Marcos no era alguien que actuara impulsivamente, era un hombre que sabía medir sus pasos, y en ese instante, tomó una decisión: usaría el escenario para exponer a Ricardo, pero de forma cuidadosa. Casi imperceptible. Si Ricardo quería jugar con fuego, Marcos se aseguraría de que sintiera el calor. La sala se sumió en oscuridad, y el telón se levantó. Gabriela, emocionada, se aferró al brazo de Ricardo. «Este lugar es precioso. Nunca había estado en un teatro tan elegante». Ricardo le sonrió, intentando ignorar el inexplicable nerviosismo que comenzaba a apoderarse de él. Pero todo cambió cuando Marcos apareció bajo los reflectores. Había algo en su mirada, en la intensidad con la que escaneaba la audiencia, que hizo que Ricardo se removiera en su asiento. «Es solo un actor», se dijo a sí mismo, aunque una parte de él sabía que algo no estaba bien. La primera línea de Marcos cayó como una flecha directa al corazón de Ricardo: «Hay secretos que queman más que el fuego, y a veces, las llamas consumen a quienes intentan ocultarlos». Gabriela lo miró con curiosidad. «¿Te dijo algo?». «Está viendo hacia acá». Ricardo, con un esfuerzo visible, soltó una carcajada forzada. «No digas tonterías, Gabriela. Solo disfruta la obra». Pero el sudor frío comenzaba a recorrerle la frente, y evitó mirar de nuevo al escenario. A medida que la obra avanzaba, Marcos parecía transformar cada diálogo en una alusión personal. Su voz resonaba con firmeza, cargada de emociones que el público interpretaba como un gran talento actoral, pero que para Ricardo eran ataques directos. «Hay hombres que lo tienen todo, pero lo arriesgan por un poco de emoción», decía Marcos, mientras caminaba lentamente hacia la orilla del escenario. Ricardo apretó los puños, pero intentó mantener la calma. Gabriela, ajena al trasfondo, solo podía admirar la fuerza interpretativa de Marcos. «¿Está bien, Ricardo?», preguntó Gabriela, notando que su rostro había palidecido. «¿Te sientes mal?». Ricardo negó con un movimiento de cabeza, tratando de disimular su incomodidad. «Es el calor del teatro, nada más». Gabriela volvió a enfocar su atención en la obra, pero Ricardo no podía apartar la mirada de Marcos, quien lo observaba de reojo mientras declamaba sus líneas con precisión quirúrgica. «Vamos a ver cuánto aguanta antes de quebrarse», pensó Marcos, mientras una sonrisa sutil se dibujaba en su rostro. Cuando cayó el telón del primer acto, Ricardo sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Gabriela, entusiasmada, comenzó a comentar los detalles de la obra, pero él apenas podía escucharla. En su mente, resonaban las palabras de Marcos, como si hubieran sido escritas exclusivamente para él. «No puede ser una coincidencia», pensó, mientras intentaba calmarse. Decidió que lo mejor sería mantenerse tranquilo y actuar como si nada sucediera, pero una parte de él sabía que la noche estaba lejos de terminar. Al otro lado del telón, Marcos tomaba un sorbo de agua mientras observaba su reflejo en el espejo del camerino. Su plan había comenzado, y Ricardo ya estaba cayendo en su propia trampa. «Esto es solo el comienzo», murmuró para sí mismo. Aunque sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, no estaba dispuesto a quedarse callado. La lealtad hacia Isabel era más fuerte que cualquier temor. El verdadero espectáculo estaba por comenzar. El teatro volvió a oscurecerse para dar inicio al segundo acto. Ricardo intentaba distraerse con los detalles de la escenografía, mientras Gabriela seguía murmurando lo mucho que le gustaba la obra. Pero no importaba cuántas veces cambiara el foco de su atención, había algo en la presencia de Marcos que lo inquietaba profundamente. Cada palabra que salía de su boca en escena parecía un dardo directo a su conciencia. «Un hombre puede ocultar muchas cosas, pero no por siempre», dijo Marcos en un monólogo que arrancó aplausos del público, aunque en Ricardo solo provocó un escalofrío. La tensión comenzaba a ser insoportable.
A medida que la obra avanzaba, Marcos demostraba ser un maestro del escenario y del doble sentido. Incorporaba frases cargadas de ironía que parecían hablar de la trama, pero que para Ricardo eran más bien recordatorios de sus propias mentiras. «¿Sabes lo que es peor que el engaño?», dijo en un momento, mirando directamente al público. «La arrogancia de pensar que nunca serás descubierto». Ricardo tragó saliva y apartó la mirada. Gabriela, extrañada por su comportamiento, le susurró: «¿Seguro que estás bien? Pareces distraído». Él intentó sonreír. «Solo estoy concentrado. Es una obra intensa». Los diálogos seguían desarrollándose con una perfección que mantenía a la audiencia absorta, pero para Ricardo era como si todo el teatro girara en torno a él. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Marcos, en uno de sus movimientos por el escenario, se detuvo frente a la sección donde estaban sentados Ricardo y Gabriela, y sin apartar los ojos, recitó con una pausa calculada: «Ah, Ricardo, Ricardo. Un hombre que baila con el peligro y cree que puede salir ileso». Las palabras retumbaron en los oídos de Ricardo como un golpe. Gabriela volteó hacia él con una expresión de sorpresa. «¿Dijo tu nombre?». Ricardo negó rápidamente, aunque su rostro se había vuelto ceniciento. «No. Solo es una coincidencia. Sigue mirando». Los aplausos estallaron en otro punto crucial de la obra, pero Ricardo apenas podía moverse. Marcos parecía disfrutar del efecto que sus palabras estaban causando, y el leve temblor de las manos de Ricardo no pasó desapercibido. Gabriela, cada vez más confundida, insistió: «Ricardo, ¿estás seguro de que no conoces a ese hombre? Juro que siento que todo esto tiene algo personal». Él le respondió en un susurro apretado: «Deja de imaginar cosas, Gabriela. Es solo un actor». Pero incluso mientras intentaba tranquilizarla, sus pensamientos iban a 1000 por hora, buscando entender cuánto sabía Marcos y qué planeaba hacer con esa información. En el escenario, Marcos continuaba su juego. Improvisaba detalles que no estaban en el guión, pero que encajaban perfectamente en la narrativa. ¿Qué hace un hombre cuando su mentira se encuentra con la verdad? Corre. Siempre corre. Pero la verdad es paciente, y lo alcanza. El público aplaudió con entusiasmo, pero Ricardo sentía que esas palabras estaban diseñadas para aplastarlo. La fuerza de la actuación de Marcos era indiscutible, pero Ricardo solo veía en ella un ataque directo. Gabriela, aunque no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, comenzó a sentir una incomodidad que no había estado allí antes. «Ricardo, todo esto me da mala espina, ¿estás seguro de que no hay algo más que deba saber?». Su tono era dulce, pero la pregunta estaba cargada de curiosidad. Ricardo, irritado, respondió con más dureza de la necesaria: «Ya te lo dije. Es una obra. Deja de buscarle sentido donde no lo hay». Gabriela se apartó ligeramente, sorprendida por su reacción. La obra llegó a su clímax con una escena cargada de emoción. Marcos, al borde del escenario, recitó: «La tragedia no es lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Es lo que permitimos que pase frente a nosotros sin mover un dedo». Mientras el público ovacionaba, Ricardo apenas podía respirar. Sentía que todos los ojos del teatro estaban sobre él, juzgándolo. Marcos hizo una leve reverencia, pero antes de volver tras el telón, sus ojos se cruzaron con los de Ricardo por un instante eterno. Cuando cayó el telón final, Gabriela se puso de pie para aplaudir con entusiasmo. Ricardo, en cambio, permaneció inmóvil. Sus manos estaban frías, y un pensamiento se repetía en su mente: «Él lo sabe todo, pero ¿cómo?». Se levantó lentamente, intentando actuar con normalidad, pero el sudor en su frente lo delataba. Sin saberlo, estaba caminando directamente hacia un enfrentamiento inevitable. El teatro comenzaba a vaciarse, pero Ricardo no podía controlar la inquietud que lo consumía. Había insistido en salir rápido, intentando evitar cualquier encuentro incómodo. Gabriela lo siguió, todavía emocionada por la obra. ¿No crees que deberíamos quedarnos para felicitar al elenco? Su actuación fue increíble, dijo con entusiasmo. Ricardo negó con firmeza. No, mejor vámonos. Es tarde y mañana tengo una reunión importante. Intentaba sonar casual, pero su tono tenía un filo que Gabriela no pudo ignorar.
mientras se dirigían a la salida, una figura conocida emergió de las sombras del pasillo. Marcos, todavía con parte de su vestuario puesto, los esperaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba calma y determinación. «Ricardo», dijo con un tono que resonó como un martillazo en el pecho del aludido. Gabriela lo miró confundida. «¿Lo conoces?», preguntó, pero Ricardo no tuvo tiempo de responder. «Claro que me conoce», respondió Marcos antes de que él pudiera inventar una excusa. Ricardo intentó mantener la compostura. «Marcos, no esperaba verte aquí, en los bastidores». Su voz temblaba ligeramente, y Gabriela notó el cambio en su actitud. Marcos sonrió, pero no era una sonrisa amable. «¿De verdad? Porque yo sí esperaba verte. Aunque no exactamente, con esta compañía». Su mirada se dirigió brevemente hacia Gabriela, quien empezaba a conectar las piezas del incómodo intercambio. Gabriela, ahora visiblemente tensa, miró a Ricardo con una mezcla de confusión y desconfianza. «Ricardo, ¿qué está pasando aquí?». Él levantó las manos en un gesto de calma. «No es nada, Gabriela. Solo un viejo amigo que quiere bromear». Marcos arqueó una ceja. «¿Bromear? No me parece que esto sea motivo de risa». Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos, su postura firme y desafiante. «Me pregunto qué pensaría Isabel si supiera dónde estás esta noche». «¿Y con quién?». La mención de Isabel fue como un disparo. Ricardo, con el rostro crispado, apretó los puños y dio un paso al frente. «No te atrevas a meter a Isabel en esto, Marcos. No tienes idea de lo que estás diciendo». Gabriela miró a ambos hombres, desconcertada. «¿Quién es Isabel? ¿De qué están hablando?». Pero ninguno de los dos le prestó atención. El aire estaba cargado de tensión. «Que no sé lo que estoy diciendo», replicó Marcos, ahora visiblemente indignado. «Sé exactamente lo que estoy diciendo, ¿y sabes qué? Estoy cansado de quedarme callado mientras Isabel confía ciegamente en alguien como tú». Ricardo intentó tomarlo del brazo para apartarlo, pero Marcos se sacudió con fuerza. «No me toques, Ricardo. No tienes derecho a pedirme silencio cuando eres tú el que traiciona a la mujer que dice amar». Gabriela, ahora al borde de la histeria, dio un paso atrás. «Ricardo, explícame, ¿quién es Isabel? ¿Es tu esposa? ¿Me mentiste?». Su voz resonó en el pasillo vacío, y Ricardo intentó calmarla. «Gabriela, por favor, no es lo que parece. Podemos hablar de esto después». Pero la furia de Marcos no le dio tregua. «¿Después de qué sigas jugando con las personas que confían en ti?». Ricardo, ahora desesperado, giró hacia Marcos con una súplica en los ojos. «Marcos, te lo ruego. No hagas esto aquí. No ahora». Pero Marcos no estaba dispuesto a retroceder. «¿Por qué no? Es incómodo para ti que te enfrenten con la verdad». «Porque, créeme, esto es solo el comienzo». Su voz era un látigo que azotaba la fachada cuidadosamente construida de Ricardo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela, con lágrimas acumulándose en sus ojos, miró a Ricardo como si lo estuviera viendo por primera vez. «No puedo creerlo, todo este tiempo, me usaste». Antes de que él pudiera responder, ella se giró y comenzó a caminar hacia la salida, dejando a Ricardo y Marcos solos en el pasillo. Ricardo se pasó las manos por el rostro, abatido. «Marcos, por favor. Isabel no merece esto». Marcos lo miró con una mezcla de lástima y determinación. «Tienes razón. Ella no lo merece. Pero tampoco merece vivir engañada. Y ahora, Ricardo, tendrás que enfrentar las consecuencias de tus decisiones». El camerino estaba sumido en un silencio extraño, roto solo por el murmullo de los técnicos que desmontaban el escenario. Marcos se quedó sentado frente al espejo, con las luces brillando alrededor de su reflejo. Sus manos estaban juntas, entrelazadas como si buscara fuerza en un gesto simple. Había tomado una decisión al enfrentarse a Ricardo, pero ahora, en la soledad, las dudas lo golpeaban con fuerza. ¿De verdad soy yo quien debe hacerlo? ¿Es correcto destruir el mundo de Isabel así? Se preguntaba una y otra vez, buscando una respuesta en su conciencia, pero lo único que encontraba era un nudo de emociones, lealtad, rabia, y un leve temor de las consecuencias. Por un momento recordó el día en que conoció a Isabel. Había sido en una exposición de arte, y aunque no se habían visto con frecuencia, siempre sintió un profundo respeto por su bondad y su integridad. Ella era una mujer que irradiaba luz, alguien que había apostado todo por Ricardo.
Y así se lo paga, pensó con amargura. Pero otra parte de él lo atormentaba, revelar la verdad significaría romperle el corazón, destrozar la idea de la vida que ella había construido. Marcos se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente dividida entre la justicia y el daño que sabía que podía causar. Mientras tanto, Ricardo intentaba contener la situación con Gabriela. La había alcanzado en el estacionamiento, pero ella no estaba dispuesta a escuchar razones. No me toques, Ricardo, todo este tiempo, fingiendo que eras alguien que no eres, ¿cuántas mentiras más me has dicho? Ricardo levantó las manos en un gesto de calma. Gabriela, por favor, déjame explicarte. Lo que pasó con Marcos no tiene nada que ver contigo. Es una historia complicada. Gabriela lo miró, con las lágrimas corriendo por su rostro. Complicada, esposa, ¿me vas a decir que eso es complicado? Eres un mentiroso. Subió a su coche y se marchó, dejando a Ricardo de pie en la fría noche. De vuelta en el teatro, Marcos salió del camerino y comenzó a recoger sus cosas. Uno de sus compañeros de elenco lo detuvo en el pasillo. Marcos, ¿todo bien? Te vi un poco alterado durante la obra. Marcos lo miró y trató de sonreír. Sí, estoy bien. Solo fue un día, intenso. Su colega asintió, pero algo en su mirada mostraba que no estaba convencido. Marcos, cansado, simplemente dio una palmada en el hombro de su amigo y continuó caminando hacia la salida. En la puerta trasera del teatro, el aire fresco lo recibió como un balde de agua fría. Sacó su teléfono del bolsillo, abrió el contacto de Isabel y dudó. Sus dedos rozaron el botón de llamada, pero su mente lo frenó. Si lo hago, no habrá vuelta atrás, se dijo a sí mismo. Guardó el teléfono y lo volvió a meter en el bolsillo. No esta noche. Respiró profundamente, dejando escapar un suspiro largo, como si intentara expulsar la carga emocional que lo aplastaba. Mientras caminaba hacia casa, intentaba justificar su silencio. Tal vez sea mejor hablar con Ricardo y darle una última oportunidad de confesar. No soy un verdugo, no quiero serlo. Pero con cada paso, la imagen de Isabel volvía a su mente, con su sonrisa cálida y la confianza con la que siempre hablaba de su esposo. Era imposible no sentirse responsable, como si el destino lo hubiera puesto en ese teatro esa noche por una razón. Por otro lado, Ricardo llegó a su casa en completo silencio. Isabel estaba dormida en el sofá, con una manta cubriéndola hasta los hombros. La televisión aún encendida emitía un murmullo bajo, y la luz azulada iluminaba su rostro tranquilo. Ricardo se quedó de pie por un momento, observándola. ¿Cómo llegamos a esto?, pensó. Pero no era una pregunta real, porque sabía la respuesta. Era su culpa, su egoísmo, su incapacidad de valorar lo que tenía. Se inclinó para apagar la televisión y cubrirla mejor con la manta. Isabel suspiró en sueños, ajena a las tormentas que se desataban a su alrededor. Marcos, en su pequeño apartamento, se sirvió un vaso de vino y se dejó caer en el sillón. Miró por la ventana hacia la ciudad, que seguía viva a pesar de su angustia personal. ¿Qué haría ella si estuviera en mi lugar?, murmuró en voz baja. Se refería a Isabel, imaginando su fuerza, su capacidad para enfrentarse a las adversidades con una dignidad que él mismo envidiaba. Pero la diferencia era que Isabel no vivía en la mentira, y él, ahora que la verdad le había sido revelada, sentía que no podía ser cómplice de ese engaño. El reloj marcaba la medianoche, y mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, Marcos tomó su decisión final. Si Ricardo no confesaba pronto, él mismo se encargaría de decirle todo a Isabel. Porque a veces, la verdad, por dolorosa que sea, es la única forma de liberar a alguien del sufrimiento silencioso. Era una tarde tranquila en casa de Isabel. La luz del sol entraba por las ventanas, bañando la sala con un cálido resplandor. Ella estaba sentada en el sofá, revisando unas fotografías familiares, con una sonrisa melancólica que ocultaba un peso en su pecho. Había notado ciertos cambios en Ricardo últimamente, respuestas evasivas, llegadas tarde al trabajo, y una desconexión emocional que no podía explicar. Sin embargo, Isabel siempre había optado por confiar, convencida de que un matrimonio sólido podía superar cualquier obstáculo. Justo en ese momento, el sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Marcos parado frente a ella, con una expresión seria que la desconcertó de inmediato. Marcos, qué sorpresa, ¿todo bien?, preguntó, abriendo más la puerta para invitarlo a pasar. Él asintió, pero su mirada traicionaba el conflicto interno que llevaba días cargando. Una vez dentro, Marcos se quedó de pie, mirando el suelo,
mientras Isabel lo observaba con curiosidad. ¿Quieres un café? Pareces cansado. Él negó con la cabeza. No vine a tomar café, Isabel. Vine a hablar contigo, sobre algo importante. El tono de su voz hizo que Isabel se sentara lentamente, mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. Me estás asustando, Marcos, ¿qué sucede? Él levantó la mirada, encontrando sus ojos. Isabel, antes que nada, quiero que sepas que esto lo hago porque te aprecio. Eres una mujer increíble, y no mereces lo que está pasando. Isabel frunció el ceño, intentando procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué no merezco? Marcos, explícate. Marcos respiró hondo y soltó las palabras que había estado practicando en su cabeza. Ricardo, te está engañando, Isabel. Lo vi con otra mujer. No fue un malentendido, ni un error. Fue claro. Isabel se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de Marcos resonaban en su mente, pero se negaba a aceptarlas. No. Eso no puede ser cierto. Ricardo no haría algo así. Estás equivocado. Desearía estar equivocado, Isabel, respondió Marcos, con la voz rota. Pero lo vi con mis propios ojos. El otro día, en el teatro. Estaba con ella, tomados de la mano, como si fueran una pareja. Isabel se levantó de golpe, caminando de un lado a otro de la sala, sus manos temblorosas tratando de calmar la tormenta que se había desatado en su interior. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué ahora? Porque no podía callar más, dijo Marcos, levantándose también. Vi cómo confiabas en él, cómo hablabas de él con orgullo. Y saber la verdad y no decírtela, me hacía cómplice. Isabel lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero con una fuerza que sorprendió incluso a Marcos. Necesito pruebas. Si lo que dices es cierto, quiero enfrentarlo, pero necesito más que palabras. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, Isabel estaba sentada en el comedor, esperándolo. Él entró despreocupado, saludándola con un beso distraído. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, pero su voz no tenía el entusiasmo habitual. Isabel lo observó detenidamente antes de responder. Podría decirse que fue revelador. Ricardo notó el tono frío de sus palabras y dejó su maletín en el suelo. ¿Todo bien, Isabel? Depende, dijo ella, apoyándose en el respaldo de la silla. ¿Quieres decirme algo, Ricardo? Algo que debería saber. Su mirada perforaba la fachada tranquila de él, quien se tensó al instante. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Isabel dejó escapar una risa amarga. Claro que entiendes, ¿quién es ella, Ricardo? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Ricardo intentó negar, balbuceando excusas, pero Isabel no se dejó engañar. Basta, Ricardo, no intentes manipularme. Sé todo. Marcos me lo contó, y confío más en él que en ti ahora mismo. Ricardo se desplomó en la silla frente a ella, pasando las manos por su rostro. Isabel, yo cometí un error. Fue un momento de debilidad, pero te amo. Tú eres mi vida. Un error. Isabel se levantó, enfrentándolo con una mirada cargada de dolor y rabia. Un error es olvidar nuestro aniversario. Un error es no sacar la basura. Esto no es un error, Ricardo. Es una traición. Él intentó tomar sus manos, pero ella se apartó. No quiero escucharte, Ricardo. Necesito tiempo. Necesito pensar. Ricardo la observó alejarse hacia el dormitorio, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Mientras tanto, Isabel cerró la puerta detrás de ella, dejando escapar las lágrimas que había estado conteniendo. No era solo el dolor de la traición, sino también la pérdida de la vida que creía tener. Gabriela estaba sentada en la barra de un café, removiendo lentamente el azúcar en su taza de té. Sus manos temblaban ligeramente, y su mirada estaba perdida en un punto fijo. Desde el enfrentamiento en el teatro, las palabras de Marcos resonaban en su cabeza una y otra vez: Isabel no merece esto. Nunca se había detenido a pensar en quién era Isabel o cómo era su vida antes de que Ricardo apareciera en la suya. Pero ahora, todo lo que podía sentir era una mezcla de culpa y humillación. ¿Cómo pude ser tan ingenua?, murmuró, apretando los labios con fuerza. Ricardo había insistido en llamarla después de aquella noche. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas de él, pero Gabriela no respondía. Finalmente, decidió enfrentarlo. Lo citó en su apartamento esa misma tarde,
determinada a obtener respuestas y, sobre todo, a cerrar ese capítulo. Cuando Ricardo llegó, su rostro estaba cargado de tensión, pero intentó mostrarse tranquilo. Gracias por verme, Gabriela. Necesitamos hablar. Ella lo miró con frialdad. Tienes 5 minutos. Explícame quién es Isabel. Ricardo suspiró, buscando las palabras correctas para minimizar el daño. Isabel es mi esposa. Pero las cosas entre nosotros no están bien desde hace mucho tiempo. Gabriela soltó una carcajada amarga. Esa es tu excusa, que tu matrimonio no está bien, eso justifica que hayas mentido y me hayas usado. Ricardo extendió las manos hacia ella, pero Gabriela se apartó. No te atrevas a tocarme. No soy una idiota, Ricardo. Pero claramente subestimé lo bajo que podías caer. La conversación escaló rápidamente. Ricardo trataba de justificarse, pero cada palabra que decía solo aumentaba la indignación de Gabriela. Me prometiste que eras un hombre libre, que solo necesitabas tiempo para ti. Y yo, como estúpida, te creí. Pero no soy un juguete, Ricardo. No soy alguien que puedas tener a escondidas para tus ratos libres mientras mantienes una vida de mentira con tu esposa. Ricardo intentó calmarla. Gabriela, escucha, no fue así. Yo de verdad siento algo por ti. Esto no es solo una aventura. Gabriela lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. No sientas nada por mí, Ricardo. No me interesa. Porque lo único que siento ahora es vergüenza de haber caído en tus mentiras. Caminó hacia la puerta, abriéndola con un movimiento firme. Te quiero fuera de mi vida. Ya. Ricardo permaneció de pie, sin saber qué más decir. Gabriela, por favor. Dame otra oportunidad. Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas contenidas. La única oportunidad que puedes tener es para arreglar tu desastre. Pero no será conmigo. Lárgate. Ricardo salió, sintiendo que su mundo comenzaba a derrumbarse por completo. Gabriela cerró la puerta tras él y se dejó caer al suelo, abrazándose las piernas mientras las lágrimas corrían libremente. No era solo el engaño lo que la destrozaba, sino también el darse cuenta de cuánto había permitido que sus ilusiones nublaran su juicio. Había sido fuerte toda su vida, pero en algún punto, la soledad había hecho que bajara la guardia y permitiera que alguien como Ricardo entrara en su corazón. Esa noche, Gabriela tomó una decisión. Limpiaría su vida de cualquier rastro de él y enfocaría todas sus energías en reconstruirse. No iba a permitir que un hombre como Ricardo definiera quién era. Se levantó, se miró al espejo y, con un suspiro profundo, murmuró, superadora, no víctima. Así es como me describiré a partir de hoy. Isabel estaba en la cocina, observando cómo la cafetera llenaba lentamente una taza. El aroma del café inundaba el ambiente, pero no lograba calmar la agitación que sentía. Había pasado días en silencio, intentando procesar todo lo que Marcos le había revelado y las evasivas de Ricardo cuando lo enfrentó. Su mundo, que siempre creyó sólido y lleno de certezas, ahora parecía tambalearse como un castillo de naipes. ¿Cómo pude no darme cuenta?, murmuró para sí misma, con un nudo en la garganta. Ricardo entró en la cocina, luciendo cansado, como si las noches sin dormir comenzaran a pasarle factura. Isabel, dijo en voz baja, con un tono que buscaba compasión. ¿Podemos hablar? Ella levantó la mirada, fría pero controlada. ¿Hablar ahora? Después de todo, ¿qué queda por decir? Ricardo suspiró, pasando una mano por su cabello. Sé que cometí un error. Lo sé. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar esto. Isabel soltó una risa amarga, que resonó en la cocina como un eco de su desilusión. Un error, ¿es así como lo llamas? Ricardo, mentiste, me traicionaste y luego tuviste la audacia de intentar convencerme de que todo estaba bien. Esto no es un error. Es una elección. Una serie de elecciones que tomaste conscientemente. Ricardo se acercó, con los ojos suplicantes. Isabel, te amo. Siempre te he amado. Lo que pasó, no significa nada comparado con lo que tenemos tú y yo. Lo que tenemos tú y yo. Isabel se levantó de su asiento, dejando la taza de café intacta sobre la mesa. Su voz era un susurro cargado de furia contenida. Dime, Ricardo, ¿qué tenemos exactamente? Porque lo que yo pensé que teníamos era confianza, respeto, una vida construida sobre cimientos sólidos. Pero ahora sé que eso era una mentira.
Ricardo trató de acercarse más, pero ella levantó una mano para detenerlo. No me toques. El silencio que siguió fue devastador. Ricardo intentó hablar de nuevo, pero Isabel lo interrumpió. Sabes, he estado pensando mucho estos días. No solo en lo que hiciste, sino en lo que esto dice de mí. En cómo permití que me convirtieras en alguien que cierra los ojos para no ver la verdad. Pero ya no más, Ricardo. No quiero seguir siendo esa mujer. Podemos cambiar esto, Isabel. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor, suplicó Ricardo, con lágrimas en los ojos. Pero Isabel no se dejó conmover. Su mirada era firme, aunque en el fondo de sus pupilas brillaba el dolor de lo que estaba por decir. Tal vez pueda ser mejor, Ricardo. Pero no conmigo. Nuestro matrimonio terminó. Ricardo cayó de rodillas frente a ella, como si al hacerlo pudiera anular lo inevitable. No, por favor. No me hagas esto, Isabel. Eres mi todo. No sé cómo vivir sin ti. Isabel sintió un nudo en el pecho, pero se mantuvo firme. Tal vez deberías haberte hecho esa pregunta antes de traicionar lo que teníamos. Mientras Ricardo intentaba encontrar algo, cualquier cosa, para cambiar su decisión, Isabel sintió un alivio extraño, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en días, sintió claridad. Voy a necesitar tiempo para reorganizar mi vida, dijo, su voz más serena. Pero tengo claro que no te quiero en ella. Haz tus maletas, Ricardo. Quiero que te vayas hoy mismo. Esa noche, cuando Ricardo salió de la casa con una maleta en la mano, Isabel cerró la puerta tras él. Se quedó en el umbral, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una resolución que nunca antes había sentido. Sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Ricardo cerró la puerta del apartamento en el que ahora vivía, un espacio pequeño y frío que había alquilado apresuradamente tras su separación de Isabel. La ausencia de ruido era ensordecedora, un contraste abrumador con el hogar cálido que había compartido con ella. Se dejó caer en el sofá, mirando la nada, mientras su mente lo bombardeaba con recuerdos. La risa de Isabel, su paciencia infinita, los momentos simples que nunca valoró. Lo tenía todo, murmuró, sintiendo como el peso de sus decisiones le aplastaba el pecho. La soledad era una sombra persistente. Ricardo, acostumbrado a tener siempre algo o alguien llenando su vida, ahora se enfrentaba al vacío. Intentó distraerse con la televisión, pero los programas parecían carentes de sentido. Abrió una botella de vino, pero el sabor no era el mismo. Todo a su alrededor le recordaba lo que había perdido. Gabriela también había desaparecido de su vida, dejándolo sin esa ilusión que había creído emocionante. ¿Qué me queda ahora?, se preguntó, con la amarga certeza de que él mismo había destruido su estabilidad. Mientras tanto, Isabel, en la casa que ahora se sentía inmensa y vacía, también enfrentaba su propio duelo. Había pasado las primeras noches en vela, llorando en silencio y repasando cada momento que compartió con Ricardo, buscando señales de advertencia que nunca vio. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi en quién se estaba convirtiendo? Pero pronto, Isabel decidió que no podía quedarse atrapada en esa espiral. Se levantó, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Plasmaba sus emociones, sus miedos y sus sueños olvidados. Era su forma de empezar a reconstruirse. Ricardo intentó contactar con viejos amigos, pero las conversaciones eran superficiales, y ninguno parecía dispuesto a llenarle el vacío que sentía. Se dio cuenta de que había descuidado todas sus relaciones importantes, apostando todo a una vida que ahora estaba hecha añicos. Una noche, después de una llamada infructuosa, se miró al espejo y apenas reconoció al hombre que veía. Su reflejo era el de alguien abatido, cargado de arrepentimiento. Por primera vez en años, sintió la necesidad de cambiar, no para recuperar lo perdido, sino para no seguir hundiéndose. Por otro lado, Isabel comenzó a encontrar pequeñas formas de llenar su tiempo. Inscribirse en una clase de yoga, salir a caminar por las mañanas, incluso redecorar la casa. Cada acción, por pequeña que fuera, se sentía como un paso hacia adelante. Aunque el dolor seguía ahí, Isabel empezó a ver destellos de esperanza. No soy la misma mujer que era ayer, se dijo frente al espejo una mañana. Y mañana seré aún más fuerte. Una tarde, Ricardo tomó un cuaderno viejo y comenzó a escribir. No sabía qué más hacer con las emociones que lo consumían. Al principio, las palabras salían torpes, pero pronto fluyeron con una honestidad que lo sorprendió.
Escribió sobre su infancia, sobre sus temores de perder a Isabel, y sobre cómo se dejó llevar por una búsqueda vacía de validación. El ejercicio, aunque doloroso, lo hizo sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: introspección. Esa misma noche, Ricardo salió a caminar por las calles iluminadas de la ciudad. Pasó frente al café donde solía esperar a Gabriela, y frente al parque donde alguna vez llevó a Isabel a celebrar un aniversario. Cada lugar era un recordatorio de lo que había perdido, pero también una oportunidad para reflexionar. No puedo cambiar el pasado, pero quizá aún pueda ser alguien mejor. Isabel, mientras tanto, se permitió una sonrisa mientras cerraba el cuaderno en el que había estado escribiendo. Había anotado una lista de cosas que quería hacer: viajar sola, aprender un nuevo idioma y, sobre todo, descubrir quién era sin Ricardo. En ese momento, supo que estaba lista para lo que viniera. Los rayos del sol matutino entraban por la ventana de la casa, iluminando un espacio que, aunque familiar, se sentía completamente nuevo. Isabel estaba sentada en su mesa del comedor, revisando los apuntes de su primera clase de francés. Había decidido inscribirse en ese curso hacía unas semanas, después de escribir en su cuaderno una lista de sueños postergados. Aprender un idioma era solo el comienzo. Isabel sonrió para sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro le pertenecía. Las primeras semanas no habían sido fáciles. A menudo, la invadían los recuerdos de Ricardo y las preguntas sin respuesta. Pero poco a poco, Isabel había aprendido a aceptar que no podía cambiar el pasado, solo elegir cómo reaccionar a él. Había algo profundamente emocionante en darse cuenta de que, aunque había sido traicionada, no estaba derrotada. Era como si una nueva versión de sí misma estuviera emergiendo, más fuerte y más libre. Una tarde, mientras paseaba por el parque con un libro bajo el brazo, se cruzó con Marcos. Él estaba sentado en una banca, leyendo un guión. Al verla, levantó la mirada y le dedicó una sonrisa cálida. «Isabel, qué gusto verte». Ella respondió con sinceridad: «El gusto es mío, Marcos. Gracias por todo. Por decirme la verdad, por estar ahí cuando más lo necesitaba». Marcos negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme nada. Solo hice lo que cualquier amigo haría». «Amigo». Isabel inclinó la cabeza, reflexionando. «No sé si puedo llamarte solo amigo. Lo que hiciste, cambió mi vida». Marcos la miró con seriedad, pero también con admiración. «Tú cambiaste tu vida, Isabel. Yo solo fui el mensajero. Lo que has hecho desde entonces es mérito tuyo». Esas palabras resonaron en ella durante todo el día. Al llegar a casa, escribió en su cuaderno: «No soy la misma Isabel de ayer. Cada paso que doy me acerca a la mujer que siempre quise ser». Decidida a seguir explorando su potencial, Isabel se inscribió en un taller de pintura que había visto en un anuncio. Las clases, llenas de color y creatividad, despertaron en ella una pasión que no recordaba tener. A menudo se quedaba hasta tarde en su pequeño estudio, mezclando colores y dejando que sus emociones tomaran forma en el lienzo. Una noche, mirando una de sus primeras obras terminadas, Isabel sintió un orgullo profundo. «Esto es mío», murmuró. «Y nadie puede quitármelo». Mientras tanto, su círculo social comenzó a expandirse. Los compañeros del curso de francés la invitaron a una cena, y en el taller de pintura encontró personas con intereses similares. Isabel se dio cuenta de cuánto había descuidado sus propias relaciones por centrarse únicamente en Ricardo. Ahora, cada nueva conexión se sentía como un regalo, una oportunidad de redescubrir el mundo y su lugar en él. El cambio más notable, sin embargo, estaba dentro de ella. Las noches ya no eran invadidas por lágrimas silenciosas, sino por pensamientos de gratitud y planes para el día siguiente. Una tarde, mientras organizaba su armario, encontró una vieja foto de ella y Ricardo en un viaje. La miró por un momento, recordando los momentos felices, pero no sintió el dolor de antes. En su lugar, una calma serena se instaló en su pecho. «Fue parte de mi vida, pero no define quién soy». En una reunión del curso de francés, uno de sus compañeros le preguntó por qué había decidido aprender el idioma. Isabel pensó por un momento antes de responder. «Porque quiero vivir mi vida plenamente. Aprender cosas nuevas, viajar, conocerme a mí misma, todo lo que dejé de hacer por miedo o por falta de tiempo». Sus palabras inspiraron a los demás, pero también le recordaron cuánto había cambiado en tan poco tiempo.
Esa noche, Isabel escribió una última frase en el cuaderno que había sido su refugio durante semanas: he aprendido que la superación no es el destino, es el camino. Y estoy disfrutando cada paso que doy. Ricardo estaba sentado en una banca del parque, observando a los niños jugar en el área de columpios. Había pasado meses intentando reconstruir algo de su vida, pero el vacío que Isabel había dejado era imposible de llenar. La soledad se había convertido en su compañera constante, y aunque había intentado distraerse con el trabajo y proyectos personales, nada conseguía apagar el eco del arrepentimiento. Por primera vez en su vida, Ricardo entendía el peso de sus elecciones y lo mucho que había perdido por su incapacidad de valorar lo que tenía. A menudo pasaba frente a la casa que solía compartir con Isabel, observándola desde la distancia. Había notado los cambios: nuevas plantas en el jardín, cortinas diferentes en las ventanas, y un aire fresco que parecía reflejar la nueva vida de Isabel. Una tarde, mientras caminaba por la calle, la vio salir con un grupo de amigos, riendo con una naturalidad que lo dejó sin palabras. No se atrevió a acercarse, pero esa imagen se quedó grabada en su memoria. Ella está bien, sin mí, pensó, con un dolor que mezclaba tristeza y resignación. Mientras tanto, Isabel continuaba floreciendo. Había expuesto una de sus pinturas en una pequeña galería local, y su profesor de francés la felicitó por su avance en el idioma. Sus días estaban llenos de actividad y propósito, pero también de momentos de reflexión. Una tarde, sentada frente a su lienzo, recordó los años con Ricardo. No con amargura, sino con gratitud por lo que había aprendido. A veces, perder algo es la única manera de encontrarte a ti misma, pensó, mientras trazaba con cuidado una línea de color en el cuadro que tenía frente a ella. Marcos seguía presente en su vida, pero siempre con respeto y paciencia. Se había convertido en un apoyo constante, aunque nunca intentó forzar nada más allá de la amistad. Una tarde, mientras tomaban un café juntos, Isabel le confesó: por mucho tiempo pensé que mi vida solo tenía sentido con Ricardo. Que sin él, todo se desmoronaría. Pero ahora entiendo que mi vida nunca dependió de él. Siempre fui yo quien la sostenía. Marcos la miró con orgullo. Y siempre lo harás. Porque eres más fuerte de lo que crees. Ricardo, por su parte, tomó la decisión de buscar ayuda profesional. Empezó a asistir a sesiones de terapia, donde finalmente pudo enfrentar los miedos y patrones que lo llevaron a destruir su matrimonio. En esas sesiones, entendió que había usado a Gabriela y su aventura como una forma de escapar de sus propias inseguridades. No era Isabel, no era Gabriela. Era yo. Siempre fui yo, admitió un día, mientras su terapeuta asentía en silencio. Unos meses después, Ricardo decidió escribirle una carta a Isabel. No esperaba que lo perdonara ni que volviera con él, pero sentía la necesidad de expresar lo que nunca pudo decir en persona. En la carta, le pidió perdón de manera honesta, reconociendo todo el daño que había causado. Te fallé, Isabel, y nunca podré reparar lo que hice. Solo quiero que sepas que estoy trabajando para ser una mejor persona, no por ti, sino porque tú me enseñaste que lo merezco. La dejó en su buzón y se marchó, sin esperar respuesta. Isabel leyó la carta esa misma tarde. Mientras las palabras de Ricardo se deslizaban ante sus ojos, sintió una mezcla de emociones: tristeza, compasión y, sorprendentemente, paz. Guardó la carta en un cajón y siguió con su día, segura de que había tomado la decisión correcta al dejarlo atrás. Esa noche, mientras Isabel daba un paseo bajo las estrellas, se detuvo un momento a mirar el cielo. Respiró profundamente y sonrió. Su vida había cambiado por completo, pero en ese cambio había encontrado algo que nunca antes había tenido: libertad para ser ella misma. En su mente, ya no había rencores ni remordimientos, solo gratitud por el viaje que la había llevado hasta allí. Por su parte, Ricardo miraba su reflejo en el espejo, notando un cambio en su semblante. No era el hombre arrogante que había sido, ni tampoco el derrotado de meses atrás. Era alguien en proceso de ser mejor. Alzó su copa de vino en un brindis silencioso consigo mismo y murmuró: esto es solo el comienzo. La vida continuaba para ambos, en caminos separados, pero llenos de propósito. Lo que comenzó como una tragedia terminó siendo el inicio de 2 viajes de transformación. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.